Buenos días, jóvenes. En este caso vamos a estudiar un ejercicio de la unidad número 5. Un depósito B de nivel variable de agua en condiciones normales es alimentado mediante un conducto de 400 metros de longitud y 200 milímetros de diámetro por otro recipiente A de nivel constante. Por otra parte, el depósito B alimenta otro conducto de 200 metros de longitud y diámetro desconocido, que descarga al ambiente a una elevación de 0 metros. Los conductos son de fierro fundido nuevo. Determina el diámetro desconocido para que el nivel de B permanezca constante a la elevación de 4 metros. Ahora analicemos el sistema. El sistema cuenta con dos tanques, el tanque A, el tanque B, y el punto C, que es donde termina la tubería, y esta conecta con un reservorio. Las tuberías son de fierro fundido nuevo, como nos dijeron. La primera tubería, 400 metros de longitud y un diámetro de 200 milímetros. En siguiente tubería, longitud 200 metros y un diámetro desconocido. Y este es el valor que nos piden calcular, el diámetro de la segunda tubería. ¿Qué otros datos podemos obtener? En el punto A podemos decir la elevación conocida como 14 metros, la presión atmosférica, por lo tanto lo podemos decir que es 0 para nuestro ejercicio, y la velocidad en el punto más alto de nuestro tanque, considerarlo como flujo estacionario, por lo tanto velocidad 0. En el punto B también la elevación es de 4 metros conocido, la presión atmosférica y la velocidad flujo estacionario, por lo tanto igual la podemos considerar como nula. En el punto C, que también es un tanque donde termina la tubería, tenemos la elevación que es 0, la presión atmosférica y el flujo estático de igual manera. De recordar que para todo ese sistema lo que transporta es agua en condiciones normales de 20 grados centígrados, donde el peso específico es 9810. Como bien dijimos, la tubería es de fierro fundido nuevo. Este dato nos sirve para encontrar la rugosidad absoluta, referirse a la tabla 8.1 de las tablas de la teoría. Fierro fundido nuevo, si nosotros lo localizamos, su valor es de 0.25. No olvidar que esta tabla está dada en milímetros. Si yo lo quiero convertir a metros, al multiplicarlo por 10 a la menos 3 y ya tenemos el valor en metros. Una vez que tenemos los datos identificados en cada uno de los puntos, podemos ahora pensar en una posible ecuación de solución. Un Bernoulli, desde el punto A hasta el punto C, conocemos algunos de los valores. Veamos cuáles conocemos. En el punto A conocemos la altura, 14 metros. La presión es nula, la velocidad también. Para el punto C conocemos la altura, la presión y la velocidad, las cuales se cancelan debido a que son valores nulos. Para las HFs del primer tramo, las pérdidas por fricción, conocemos la longitud y el diámetro, pero desconocemos los valores del factor de fricción y la velocidad del punto A hasta el punto B. Para las segundas HFs, es decir, de B a C, conocemos únicamente la longitud, por lo tanto tenemos la variable de la velocidad, del diámetro y del factor de fricción. Nos queda una sola ecuación con 5 incógnitas, por lo tanto no es la ecuación que nosotros queríamos para resolver o la idónea. Lo que se sugiere ahora es partir, es decir, hagamos un Bernoulli desde A hasta B y hagamos un Bernoulli desde B hasta C. Ahora analicemos el Bernoulli de A a B. ¿Qué valores conocemos? La altura en A, 14 metros, la presión y la velocidad en A se hacen nulas, al igual que la presión y la velocidad en B. Despejando esta ecuación, nos queda en función de la altura en A, la altura en B y las HFs entre A y B. Sigamos conociendo qué más podemos obtener al sustituir los valores conocidos. Nos queda una ecuación solo en términos del factor de fricción y la velocidad entre A y B. La velocidad únicamente podemos relacionarla con caudal, pero es un dato que desconocemos para este ejercicio. Por lo tanto, analicemos si podemos trabajar con F, el factor de fricción. F, una de las fórmulas para calcularlo es la ecuación de Suomi-Jain, en el cual nos presenta que queda en función de la rugosidad relativa, E sobre D, y el número de Reynolds. E sobre D, si ustedes recuerdan, ya teníamos el valor de la rugosidad. Al dividirlo entre el diámetro, nos queda como 1.25 por 10 a la menos 3, adimensional. El número de Reynolds, su fórmula es velocidad diámetro entre viscosidad. ¿Conocemos la velocidad? No, justamente es el valor que nos hace falta para poder calcular en este sistema. Por lo tanto, hemos identificado una ecuación donde el factor de fricción también depende de la velocidad. Para ello, proponemos que ustedes, como metodología de solución, identifiquen un valor de F.
es decir, propongan un valor de f. Podemos basarnos en el diagrama de Moody. El diagrama de Moody, en el eje de las abscisas tiene los números de Reynolds, en el eje de las ordenadas del lado derecho tienen los valores de rugosidad relativa, en el cual en el video anterior ustedes les enseñaron cómo hacerlo, cómo encontrar los valores de f del método gráfico. Los valores de f van desde 0.008 hasta 0.1. Proponemos un valor. Obviamente, cada uno de los materiales tiene un valor propio, un valor de F de fricción. El fabricante de cada material, muy probablemente en la industria, a ustedes si trabajan y en la vida real, les dará este valor. Por ahora será un valor propuesto. Punto 20. Resolvemos esta ecuación con este valor de F propuesto y nos calculamos una velocidad de 2.2147. Esta velocidad viene de un supuesto. Por lo tanto, hemos de comprobar si este supuesto es real, es cierto. Lo haremos a través de la F, el factor de fricción. Para ello necesitamos la rugosidad relativa y necesitamos el número de Reynolds, donde para calcular el número de Reynolds incorporaremos el valor de 2.2147. El valor de viscosidad depende del agua y la temperatura. Las propiedades del fluido en este caso nos pone una tabla donde la temperatura de 20 grados y nos da un valor de viscosidad cinemática de 1.007 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, el número de Reynolds será de 439.860. Una vez que tenemos ya los valores de rugosidad relativa y el número de Reynolds, procedemos a calcular el valor de F de fricción por la ecuación de Swamy-James. Sustituyendo los valores de rugosidad relativa y número de Reynolds, obtenemos una F de 0.021. Comparando los resultados de la F propuesta con la F calculada, de 0.020 a 0.021, esos valores no coinciden, es decir, no son iguales. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer? Iterar. Por lo tanto, para iterar, comenzaremos con una F. Ahora tomaremos como F propuesta la F calculada de 0.021. La sustituiremos en nuestra ecuación e identificaremos la nueva velocidad con este nuevo factor de fricción. Esta velocidad nos ayudará para calcular el valor del número de Reynolds. Con este número de Reynolds y el valor de velocidad relativa que permanece constante, hemos de calcular la nueva F por Swamy-James, el cual nos da un valor de 0.021. Comparamos nuevamente nuestra F propuesta con nuestra F calculada, en este caso 0.21 es igual a 0.21, por lo tanto hemos terminado. Sí, nuestra velocidad la tomaremos como cierta para 2.16 metros por segundo. Recordando, hemos de encontrar el diámetro de la segunda tubería. Planteamos en un principio resolver el Bernoulli de A hasta B, donde obtuvimos la velocidad desde A hasta B, y nos queda ahora encontrar el Bernoulli de B a C, de donde deberemos obtener el diámetro desconocido. Del Bernoulli de B a C, identifiquemos qué valores conocemos. La presión en B, la velocidad en B, la ZC, la presión en C y la velocidad en C se hacen nulas, valores que son considerados como cero. Por lo tanto, despejando la ecuación y sustituyendo los valores conocidos, obtenemos la ecuación denominada como asterisco, donde nos quedan como variables el factor de fricción, el diámetro y la velocidad. Hemos de recordar que la velocidad está en función o puede quedar en función del diámetro, ya que el caudal es igual a área por velocidad. Trabajando con la ecuación de continuidad, donde caudal 1 es igual a caudal 2, es decir, el agua que fluye por la primera tubería tiene que ser la misma cantidad de agua que fluye por la segunda. Despejando área por velocidad 1 y área 2 por velocidad 2, podemos encontrar, y tomando como cierto el valor de la velocidad 1 como 2.16, podemos despejar la velocidad 2 en función de la velocidad 1. Tomando las áreas y los valores conocidos, nos queda la relación de velocidad 2 es igual a 0.0864 entre el diámetro 2 al cuadrado. Si esa velocidad lo elevo al cuadrado, porque los Bernoulli están velocidades al cuadrado, me queda una función entre el diámetro a la cuarta del diámetro 2. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación de Bernoulli la relación encontrada entre velocidad 2 y diámetro 2, podemos despejar y dejar la ecuación en función del diámetro y el factor de fricción, donde un diámetro a la quinta es igual al factor de fricción con los valores conocidos. Por lo tanto, nos queda que el diámetro a la quinta es igual a 0.0190 del factor de fricción. Este diámetro 2
Podemos quitar o despejar a la quinta y nos queda una relación de 0.4528 en función del factor de fricción, considerando este factor de fricción diferente al de la primera sección, ya que son en secciones diferentes de tubería. Pero en este ejercicio estamos hablando del mismo tipo de material. Por lo tanto, el factor de fricción pudiese ser el mismo o no, hemos de comprobarlo. Una vez teniendo el diámetro en función del factor de fricción, les propongo hacer la siguiente tabla. El diámetro, como ustedes lo han visto, la velocidad también queda en función del diámetro. El número de Reynolds está en función de la velocidad y el diámetro y la viscosidad. El agua está a 20 grados, dato conocido. La relación de rugosidad relativa, donde es la rugosidad conocida del material y el diámetro 2 de la sección 2, y calcular la F por la ecuación de Suomi-J. Comencemos con un valor propuesto. Como decíamos, puede ser o no el mismo F. Empecemos por ese, el dato conocido, 0,21. Con esta F propuesta es 0,21, calculemos el diámetro, 0.209. Con este diámetro calculemos la velocidad, 1.97. Con estos dos valores de diámetro y velocidad calculemos el número de Reynolds, 410.507. Rugosidad relativa es 0.25 por 10 a la menos 3 entre el diámetro que nos dio. Nos daría 1.19 por 10 a la menos 3. Con los valores de rugosidad y de Reynolds, comprobemos si la F por Suomi-J es igual a la F propuesta. En este caso, coinciden los valores propuestos y calculados. Por lo tanto, hemos terminado el ejercicio. Nuestro diámetro para este ejercicio como válido es de 0.209. Hasta la próxima.